Gracias. Retornamos al Tribunal de la Tarde. Estamos en nuestra audiencia. Ya está conectado vía la plataforma Zoom nuestro invitado del día de hoy, el doctor Servio Tulio Castaños Guzmán. Él es vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, FINJUS, y además miembro del Consejo Nacional de Defensa Pública y el coordinador de la comisión que estudia la reforma para la Policía Nacional. Doctor Servio Tulio Castaño Guzmán, un gran honor y placer tenerlo aquí en este Tribunal de la Tarde. Gracias una vez más, jóvenes, por la invitación y por siempre tomar en cuenta a la Fundación Institucionalidad y Justicia. Bueno, muchas gracias a usted por acudir a esta invitación. Queremos iniciar esta conversación, Servio Tulio, para que nos edifique cómo va la situación de la reforma policial, si ya el trabajo de la comisión concluyó, cuáles son las recomendaciones que hizo la comisión y cuáles se han ya podido tomar en cuenta en cuanto a la reforma policial. Claro. Bueno, lo primero es que sí, los trabajos del grupo de trabajo ya concluyeron en diciembre del año antepasado y concluyó porque se le entregó al presidente un diagnóstico de la institución, un levantamiento de cuál era la situación real de la policía y también se le hicieron una serie de recomendaciones que se han venido en el tiempo implementando en la medida de lo posible, porque este es un proceso y siempre lo he dicho y lo reitero, a mediano y largo plazo. O sea, se trata de una institución que el Estado descuidó durante décadas y evidentemente le va a tomar un tiempo el de nosotros poder tener no solamente una institución policial moderna, sino también policías que se ajusten al siglo XXI. Entonces se están implementando muchas políticas, sobre todo en el área de la transparencia. Inclusive en los próximos días se va a solicitarle a la Cámara de Cuentas una nueva auditoría a la institución, luego de un año de haber iniciado el proceso de reforma. Y también se ha trabajado mucho en todo lo que tiene que ver con los procesos internos de la policía. En el área educativa, y ustedes saben que eso se ha venido anunciando, ya se diseñaron los programas de formación o una reestructuración total del PENSUR, del IPE, que es el Instituto Superior de Formación de los Policías, es decir, es la universidad de los policías, y no solamente una reestructuración en cuanto a los contenidos, sino también en cuanto a los tiempos, es decir, de cuánto deberá de durar un policía para poderle dar el servicio como miembro de esa institución a los ciudadanos. Es decir, que son muchas cosas que se están implementando en la actualidad. Se van a abrir 2 centros educativos, aparte del que existía a lo interno de la institución. Atillo, por ejemplo, se está modernizando y ahí podrán ser formados 600 policías, pero también se rentó un hotel que se encontraba cerrado en Río San Juan, que va a tener la capacidad de formar simultáneamente unos 2.400 policías. Para que ustedes tengan una idea, están haciendo falta 10.000 policías. Pero esos 10.000 policías se ha programado para que en un plazo de unos 3 años, bueno, la institución pueda contar con ellos. Más o menos por ahí es que va la cosa. Se le aumentaron los sueldos a los policías, todo lo que tiene que ver con la seguridad social se ajustó y se mejoró con SENASA. Es decir, ya por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, el seguro del policía y sus familias tiene una cobertura de 2 millones de pesos. Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el equipamiento de la institución. Ustedes han visto cómo se ha venido reforzando eso. Es decir, que es un proceso que gracias a Dios parecería que se le está dando continuidad. Mi pregunta pues corre el riesgo de que pudiese parecer reiterativa,
pero quiero irme más a la mirada de Servio Tulio, el dominicano que tal vez en su momento hizo observaciones, hizo reconocimientos a lo que es nuestro cuerpo policial. Al tener la oportunidad de conocerlo desde dentro, desde el ADN de la policía, ¿qué tanto cambió su mirada? ¿Qué pudo usted descubrir que les resultase interesante dentro de todo este proceso? Bueno, mira, yo te voy a dar algunos elementos. Ese fue un informe que inclusive lo hizo un organismo internacional. No quisimos contratar a una empresa privada, ni queríamos que inclusive en ese proceso participaran personas ligadas a la institución, sino que nos fuimos a las Naciones Unidas para que con los policías se construyera el diagnóstico. Es decir, este no es un estudio de percepción, este es un diagnóstico a la institución sobre la base de lo que comunicaron los miembros de la policía. Y tú te encontrabas con la siguiente situación. Por ejemplo, en el área de lo que eran los programas de capacitación, no llegaban ni siquiera a completar 60 días. Los policías no llegaban a disparar el arma más de 6 veces. Todo lo que tenía que ver, por ejemplo, con el levantamiento que se le hizo a los cuarteles de la institución, más del 70% no tenía conectividad y alrededor de unos 200 destacamentos ni tenían la capacidad para recibir denuncias. Más de 2.000 vehículos en situaciones deplorables totalmente, sin motores, sin frenos, sin gomas. O sea, una verdadera situación escandalosa, hablando con claridad. La situación inclusive de los mismos miembros de la institución estaban en una condición que no se sentían animados. En el área de investigativa no había equipos. En el área, por ejemplo, nunca se le había hecho en los 85 años que tiene la institución una auditoría. Eso se hizo. Es decir, señores, yo no sé qué fue lo que le pasó al Estado Dominicano, que durante décadas descuidó la institución policial. Entonces, por eso es que tú ves que este proceso ha generado mucho ruido. Porque a fin de cuentas, no solamente era la situación deplorable con que laboraban los policías, sino también todo lo que tiene que ver con el tema, por ejemplo, de las relaciones de trabajo. Habían destacamentos, más de 100 destacamentos, que no tenían servicios sanitarios. Habían destacamentos en donde las policías, las damas, tenían que hacer sus necesidades en la cafetería del frente. Oye, señores, y había gente que estaba en contra de eso. O sea, había gente que decía que esa institución estaba bien y defendía eso. Y hubieron que venir una gente de fuera para decirle a uno cuál era la situación real de la institución policial. Y por eso es que ustedes ven que sea una institución que vive tropezando con todo el mundo. ¿Por qué? Porque evidentemente no se entendió que este país dio un cambio de lógica constitucional. Nosotros estamos en un Estado social y democrático de derecho, donde lo más importante son las personas. Una institución que la sociedad la rechaza o la rechazaba, los niveles de rechazo son menores ya. Es decir, más del 50% de sus miembros son oficiales. Es decir, cuando la media de oficiales que debe de tener una policía no debe de sobrepasar un 8% en el mundo, aquí tenemos más de la mitad. O sea, una cosa real y efectivamente es penosa, en honor a la verdad. Y como sí, todo eso se encubría. Y si ustedes leen inclusive el mismo informe de la Cámara de Cuentas a la institución policial, evidentemente de que
Es decir, la auditoría que se le hizo, evidentemente, de que todo lo que tiene que ver con el diseño de los procedimientos internos no se ajustaban a los principios modernos de contabilidad. Entonces, son todas estas cosas que se están trabajando y que van a tomar un tiempo. Miren, el escudo de la policía es una réplica del escudo de la policía de Nueva York. Ni siquiera en eso fuimos creativos. Entonces, es un tema muy serio. Y es un tema que va a coger tiempo, vuelvo y reitero, y que va a requerir de la voluntad política, no del presidente de la República, sino también de los partidos de oposición, porque también, ¿qué era lo que pasaba? Que todo el que llegaba ahí, el Ejecutivo, diseñaba una estructura. Entonces, todos los partidos que eran quienes históricamente se oponían a este proceso de reforma, uno entendió después que se le hizo el diagnóstico cuál era la razón, porque cada partido tenía un grupo de policía allá adentro. Entonces, hubo un director de la policía que me dijo a mí, pero que a mí que identifique esos grupos, pero tú nomás tienes que ver, o tú vas a ver pronto en las campañas electorales esos grupos. Eso es de todo el mundo conocido. Ya están. Es decir, esto es un proceso. Sí. Servio Tulio, mi pregunta va en torno al transfugismo, que adquiere mayor vigencia siempre en estos tiempos electorales por parte del interés público, político. Escuché a varios legisladores insistir en que una forma de contrarrestarlo, que erradicarlo, tiene que ver con aplicar sanciones a la ley electoral, partidos políticos. ¿Qué hacer ante esta situación? Mira, yo lo que creo es, porque esto es una cultura en la República Dominicana, lo mismo que está pasando con el PLD, pasaba con los demás partidos cuando el PLD era gobierno. Porque a los políticos, a fin de cuentas, lo que les gusta es estar en el poder. Esa es la realidad. Sí. Lo que le pasó al PRM y a los otros partidos es lo que le está pasando al PLD y a otras fuerzas políticas. Obviamente siempre se quejan de eso los que están en la oposición. Entonces, esa ha sido la historia del transfugismo en la República Dominicana. ¿Cómo eso se ha resuelto? En otros países, lo que se ha hecho es un pacto entre los partidos. Es decir, los partidos pactan de que no van a aceptar que habiendo sido precandidato, entonces, y habiendo perdido, se vaya a otra fuerza política. Hay otros países del área que la tienen mediante ley. Hay otra corriente que dice que tú no le puedes cercenar el derecho a ser elegido a nadie. Sí, pero el problema está en que eso está desprestigiando el ejercicio de la política. El problema que hubo con relación al transfugismo en las elecciones pasadas no fue que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional que se regulara el transfugismo. El Tribunal Constitucional lo que dijo fue, porque esas son cosas buenas aclarar, el Tribunal Constitucional lo que dijo fue que quien había regulado el transfugismo no era el órgano competente para hacerlo, porque quien debe de hacerlo es el Congreso Nacional y no la Junta Central Electoral, que son cosas diferentes. Digo, para desmontar eso que mucha gente dice para que no se apruebe eventualmente penalizar el transfugismo. No, pero es que el TC no ha dicho que eso es inconstitucional. El TC lo que dio fue que la Junta no era la competente, sino el Congreso, porque hay aspectos que chocan derechos fundamentales. Entonces, eso es bueno también aclararlo. Es como el voto también electrónico. O sea, no es que tampoco eso se puede regular. Pero es que el voto electrónico también, quien lo reguló fue la Junta y no el Congreso Nacional. Entonces, esa cosa es bueno plantearla porque eso es donde está en el tranque de estos debates. O sea, ¿qué te puedo yo decir? Bueno, finalmente se aprobó en el Senado, no se penalizó el transfugismo y parecería que eso va a pasar así en la Cámara de Diputados. Eso es una pena. Es un tema bien penoso y muy complejo porque, bueno, ahora el PLD
está diciendo y castigando el transfugismo, que la compra, que el que se va es porque lo está comprando el gobierno, pero habría que preguntarle al PLD cuánto entonces ustedes compraron cuando ustedes fueron gobierno. Y no se están comprando los que se están yendo para la Fuerza del Pueblo y viceversa, porque la Fuerza del Pueblo se está nutriendo del Partido de la Liberación Dominicana. Pero bueno, yo quiero, Servio Tulio, por favor, volver al tema de la policía, porque hay una situación ahí que me gustaría pues conocer su impresión. El señor José Vila del Castillo, Pepe Vila, que es el asesor en materia policial para el Poder Ejecutivo y el que está pues encabezando el asunto este de la reforma a la Policía Nacional, ha recibido críticas de diferentes sectores, incluyendo algunos medios de comunicación, con relación a las decisiones que se están tomando y la polémica que esto ha estado generando. ¿Cuál es la evaluación suya sobre este asesor? Y si es cierto, si tiene información de que él estaría cobrando 4 millones de pesos cada 2 años, cada 2 meses. No, mira, yo no sé cuánto, porque eso no está dentro de las atribuciones, o está dentro de cosas que uno pueda decidir o no. Yo lo que sí sé es que este proceso iba a traer todas estas críticas, sea quien fuere el que tuviera en la posición que tiene Pepe Vila. Porque es que nosotros estamos ante una institución en donde se están desmontando estructuras que operaron durante décadas, de prácticas, digamos así, y evidentemente nosotros sabíamos desde un principio de que eso iba a generar mucho ruido y todavía falta que se generen más. Porque a fin de cuentas de lo que se está tratando es de transparentar una institución que durante décadas y años ni siquiera nunca la Contraloría entró. Entonces, esas son cosas que generan ruido. Otra cosa, el que se quiera poner bravo con Pepe Vila, no es con Pepe Vila que se tiene que poner bravo, es con el presidente de la República. Pepe Vila no está adscrito al Ministerio de Interior, ni es un funcionario de la Policía Nacional. Pepe Vila es un enlace entre el presidente y el director de la policía. Tú dirás, bueno, pero ¿cómo es posible que pusieron a una persona de esta naturaleza cuando la policía es una dirección adscrita al Ministerio de Interior? Por una razón muy sencilla. El problema es que el Ministerio de Interior es parte de esa estructura. Y en los países en donde se han vivido procesos profundos de reforma de instituciones como esa, vuelvo y te reitero, generalmente se nombra un enlace que sea el que reciba las instrucciones directamente del presidente. Igualmente, Pepe Vila tampoco está sustituyendo lo que son las atribuciones del director de la policía. Pepe Vila lo que le está es comunicando al presidente lo que cada miércoles en el Palacio Nacional se acuerda implementar durante los próximos 15 días, 3 semanas, a los fines de seguir con el proceso de transformación y modernización de la policía. Entonces, eso iba a generar ruido. Claro que va a generar ruido, pero muchísimo ruido. Para mí, yo creo que poco ruido, yo creo que se ha levantado. Honestamente hablando te lo digo. Honestamente hablando te lo digo. Cuando tú ves que hoy en día funciona la panadería de la policía, que los policías lo que comen era mejor que lo que comían antes, que el presupuesto del IPE de una u otra forma está contribuyendo a mejorar los programas de capacitación. ¿Tú sabes cuántas aulas tenía la policía? Sí. Estamos hablando de una institución de 36,000 miembros. ¿Ustedes saben cuántas aulas tenía? ¿Cuántas? 6. Wow. Con capacidad para 40, las que estaban habilitadas. Dios mío. Entonces eso, ese es el tema. Ahora que quizás se hayan cometido errores, claro, y se van a seguir cometiendo muchísimos errores. Pero la realidad es que me parece
que la institución y sobre todo, porque tú tienes que hablar con los policías de abajo. Pregúntale a los policías de abajo si ellos están mejores ahora que antes. Pregúntenle. Entonces, ese es el tema. Ese es el tema. Entonces, claro que va a generar mucho ruido esto. Y vuelvo y te reitero, poco ruido he visto que ha generado. El tiempo se nos terminó, Servio Tulio, pero no quisiéramos concluir, ¿verdad? Como parte del espíritu que nos motivó a llamarte y conversar contigo en este tribunal de la tarde, tiene que ver con una preocupación que ha sido expresada por Finjus y otras entidades, que es esa falta de capacidad para celebrar audiencias que se ha estado produciendo y sobre todo que se ha notado en los últimos días, en lo que el hacha va y viene y se produce pues algún tipo, digamos, de infraestructura. ¿Qué hacer ante esta situación? No, mira, yo sostengo la tesis de que, pero no solamente por eso. Sí. La justicia no es el Ministerio Público, ni son los jueces. La justicia es un sistema en donde confluyen diversas instituciones, en donde sobre la base de lo que son sus atribuciones cada una juega un rol. Esos dimes y diretes que se dan entre los abogados de los imputados y los fiscales, eso es totalmente normal. Cada quien está jugando un rol. El problema es cuando tú como sistema no le das respuesta efectiva al fenómeno de la criminalidad. Por ejemplo, muchas veces al Ministerio Público le cuesta trabajo construir, por ejemplo, un expediente, no de corrupción, porque esos son los que se ven, por ejemplo, de trata y tráfico de personas. Y duran 8 meses presentando y dándole seguimiento a eso, hasta que presentan el expediente. Y la gente que resulta ser parte del proceso, lo mandan a su casa con una fianza. Gente que inclusive salieron de los Estados Unidos huyéndole porque lo estaban buscando allá. Entonces, ese tipo de cosas, yo creo que los actores deberán de sentarse a ver cómo ellos pueden, pero como sistema, darle una respuesta más efectiva a la que le están dando. Y entre ellas está el tema de los espacios en donde muchas veces se celebran las audiencias. Tú no te puedes imaginar, porque así como yo te hablaba de los destacamentos de la policía, yo quisiera que tú vayas a algunos tribunales en el país. Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que identificar para hacer más eficiente un servicio que es de orden público. Bueno, Servio Tulio, muchísimas gracias por estar con nosotros en este tribunal de la tarde. Siempre es un honor. Oye, no hablamos del Ministerio de Justicia. Sí, Caramba, otro programa Es motivo para un reenvío con fecha cierta. Sí. Pero hablamos más adelante. Así mismo, bueno, un fuerte abrazo. Que yo me sorprendo, y ya con esto concluyo, que se me acabó el tiempo. Yo me sorprendo cómo hay sectores hoy en día que están criticando la creación de un ministerio cuando esas iniciativas fueron esos sectores quienes la tuvieron hace 12, 14 años. Yo recuerdo en el 2006 que me tocó trabajar con el comisionado de justicia. Y en el 2010 con el hoy juez del Tribunal Constitucional, Lino Vázquez, y en donde se presentaron propuestas. El mismo Félix Bautista tiene una propuesta que depositó y reintrodujo en la legislatura pasada sobre la necesidad de crear un ministerio de esta naturaleza. Bueno, muchísimas gracias, igual a nuestra teleaudiencia. Como de costumbre, el compromiso es que estaremos con todos ustedes mañana de 5 a 6 en otro Tribunal de la Tarde por Telefuturo Canal 23. Bye bye.